Buenas noches. Conformando en la órbita del derecho de obligaciones esta presentación, en el día de hoy hablaré de la culpa, elementos, importancia, graduación y prueba de la culpa. Estableceré primero que la culpa se presenta en dos versiones: negligencia e imprudencia, y que éstas provienen de un acto voluntario, es decir, realizado con discernimiento, intención y libertad. Definiremos que el acto culposo, la voluntad del sujeto va dirigido hacia la realización de ese mismo acto, no a la consecuencia nociva que pudiera producir. Y en consecuencia, la culpa constituye un mínimo necesario para sentar la responsabilidad, cuando no hay norma que establezca la atribución objetiva. Debo subrayar que la aplicación de los factores objetivos debe ser expresa y prevista en la ley, definiendo que a falta de norma o de estipulación de partes, el factor atribución es la culpa. De tal forma, delimitaremos que habiendo culpa hay responsabilidad. El término negligencia establece que el sujeto omite cierta actividad que hubiera podido evitar el resultado dañoso, es decir, hace menos de lo que debe. En el término imprudencia, el sujeto obra precipitadamente sin prever por entero las consecuencias de su acción irreflexiva, es decir, hace más de lo que debe. En la órbita de las obligaciones definiremos la culpa como la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación y que correspondiesen a las circunstancias de las personas en el tiempo y el lugar. De esta forma, hay dos elementos de la culpa que deben estar contemplados en el marco de la misma, que son carencia de diligencia debida y carencia de malicia, pues si el sujeto obra con intención, se considera dolo. La graduación de la culpa en nuestro sistema de apreciación subjetiva es culpa grave, culpa leve y culpa levísima. Resumiendo este concepto, podemos definir que cuanto mayor es el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible. Queda implícito que la falta extrema de diligencia configura culpa grave, que es asimilada al dolo. La prueba de la culpa, así como las circunstancias que la excluyen, debo decir mejor, la carga de la prueba de la culpa en los factores de atribución de la responsabilidad corresponden a quien los alega, y en consecuencia el acreedor de la posible indemnización proveniente de un hecho ilícito debe probar la culpa de aquel a quien le asignó esa responsabilidad. La culpa concurrente debe estar conectada la culpa del damnificado con la culpa del autor del hecho. Debo resumir que en nuestro derecho la culpa civil y culpa penal tienen los mismos elementos enunciados, lo cual constituye un argumento corroborante de la tesis unitaria, el artículo 512 de nuestro Código Civil. Muchas gracias.